Mi nombre es Josh, y llevo ya 5 años trabajando como repartidor de pizzas en una pizzería de barrio en una ciudad suburbana de California. No puedo decir que haya sido un trabajo fácil, pero tampoco esperaba que fuera tan peligroso. Generalmente, el trabajo es monótono: recoger pedidos, conducir hasta las casas, entregar la pizza, cobrar, sonreír y seguir con el siguiente pedido. Pero lo que me sucedió una noche de verano cambió por completo mi perspectiva. Aún ahora, meses después, sigo preguntándome qué fue lo que realmente pasó aquella noche. Era un caluroso sábado de julio. El sol ya se había escondido, y el aire pesado del día empezaba a enfriarse con la llegada de la noche. El turno estaba movido, como siempre lo estaba los fines de semana. Habíamos recibido un flujo constante de pedidos durante toda la tarde, y no parecía que fuera a calmarse pronto. Mi jefe, Sal, estaba de buen humor. Las ventas eran buenas, y los clientes parecían estar contentos. Yo, por mi parte, estaba deseando que terminara mi turno. Cerca de las 10 de la noche, justo cuando pensaba que el flujo de pedidos empezaba a disminuir, llegó un nuevo encargo. Sal me llamó desde el mostrador con una sonrisa burlona. «Hey, Josh, ¿listo para otra?», dijo, agitando el recibo en el aire. Suspiré y fui hacia él. Tomé el papel y le eché un vistazo a la dirección. No me resultaba familiar. Era una casa en el extremo más alejado de la ciudad, un lugar al que rara vez hacíamos entregas. La mayoría de nuestros pedidos venían de los barrios residenciales más cercanos, donde la gente nos conocía y nosotros a ellos. Pero esta dirección era diferente. No reconocía el número ni la calle, y eso me hizo sentir un ligero malestar en el estómago. «No me suena esta casa», comenté, esperando que Sal me dijera que era un error. «No te preocupes, chico, todo está bien. Es un buen pedido. Gran propina si lo entregas rápido», me respondió despreocupado. Tomé la pizza y me dirigí a mi auto. La noche estaba oscura, más de lo habitual. Las farolas parpadeaban, algo que siempre me ponía nervioso. No soy una persona supersticiosa, pero algo en el ambiente me hacía sentir incómodo esa noche. Encendí el motor y comencé mi viaje hacia la dirección indicada. A medida que me acercaba a la zona, noté que el vecindario empezaba a cambiar. Las casas eran más antiguas, los jardines estaban menos cuidados y el número de coches en las entradas disminuía. Estaba en una parte de la ciudad que parecía haberse detenido en el tiempo, como si la modernización y el desarrollo hubieran pasado de largo sin detenerse. Finalmente, llegué a la dirección. La casa se alzaba al final de la calle, una estructura vieja y desgastada por el tiempo. El césped del frente estaba descuidado, las ventanas eran opacas, como si estuvieran cubiertas de polvo o incluso de algo peor. No había luces encendidas, salvo una pequeña bombilla amarillenta en el porche que apenas iluminaba la entrada. Algo en esa casa me hizo detenerme por un momento. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me dije que estaba siendo paranoico. Después de todo, ¿cuántas veces había entregado pizzas en lugares similares? Eran solo clientes, personas comunes y corrientes. Salí del coche con la pizza en la mano y me dirigí hacia la puerta. El aire estaba inusualmente quieto, como si el mundo entero hubiera detenido su respiración. Subí los escalones de madera que crujieron bajo mi peso y llamé a la puerta. El sonido de mis nudillos golpeando la madera resonó en el silencio de la noche. Esperé, pero no hubo respuesta. Volví a tocar, esta vez más fuerte. El malestar en mi estómago aumentaba con cada segundo que pasaba. Finalmente, después de lo que parecieron minutos, escuché el sonido de pasos arrastrados desde el interior. La puerta se abrió lentamente con un chirrido, revelando a un hombre alto, delgado, que se mantenía parcialmente oculto en las sombras del umbral. La luz del porche no era suficiente para iluminar su rostro completamente, pero podía ver lo suficiente como para notar que algo no estaba bien. El hombre me miró fijamente, o al menos eso creí,
porque apenas podía ver sus ojos bajo la sombra de su rostro. Su voz, cuando habló, era profunda y áspera, como si no hubiera hablado en mucho tiempo. «¿La pizza?», dijo, más como una afirmación que como una pregunta. Asentí y le tendí la caja, pero cuando intentó pagar, noté algo extraño. No parecía tener el dinero listo. Se palpaba los bolsillos de la chaqueta, pero sus movimientos eran torpes, casi mecánicos. Algo en su forma de moverse me puso en alerta. «Ven dentro», dijo de repente sin levantar la vista. «Tengo el dinero en la cocina». Mi primer instinto fue negarme. Algo en mi cabeza me gritaba que no debía entrar en esa casa, que no debía confiar en él. Intenté mantener la calma, aunque sentía cómo mis músculos se tensaban de la ansiedad. «Está bien, puedo esperar aquí», respondí, tratando de sonar despreocupado. El hombre levantó la vista entonces, y por primera vez vi algo de su rostro. Sus ojos estaban hundidos, rodeados de sombras, y su piel era pálida, casi grisácea. Parecía cansado, pero no de una manera normal. Había algo más profundo en su expresión, algo que no pude identificar en ese momento, pero que me hizo sentir una incomodidad abrumadora. «Ven dentro», repitió, esta vez con más insistencia. Dio un paso hacia atrás abriendo la puerta un poco más, como si realmente esperara que yo entrara. El interior de la casa era oscuro, solo algunas luces muy tenues en el fondo, y el aire que salía del interior era rancio, como si no hubiera habido circulación de aire en mucho tiempo. Mis pensamientos corrían a 1000 por hora. Cada fibra de mi ser me decía que no debía cruzar ese umbral, que algo estaba terriblemente mal. Así que tomé una decisión. «Mire», dije, «puedo dejar la pizza aquí, y usted puede pagarme después. No hay problema». Me di cuenta de que estaba hablando más rápido de lo normal, tratando de salir de la situación lo antes posible. El hombre no pareció escucharlo. Dio otro paso hacia mí, con una expresión que era difícil de leer. Parecía una mezcla de confusión, frustración y algo más. Algo que me puso los pelos de punta. Finalmente, tomé un paso hacia atrás, intentando mantener la compostura. «Voy a dejar la pizza aquí. Que tenga una buena noche», dije con una falsa sonrisa, girando rápidamente y caminando de regreso a mi auto. Cuando llegué a mi coche y me subí, sentí que mi corazón latía con fuerza en mi pecho. No miré atrás hasta que estuve en el asiento del conductor. Al hacerlo, vi que el hombre aún estaba parado en el porche, observándome. Ni siquiera había recogido la pizza. Arranqué el coche y aceleré por la calle oscura, deseando dejar esa casa atrás lo más rápido posible. Mientras conducía de regreso a la pizzería, intenté convencerme de que había sido simplemente un cliente extraño, de que mi mente había jugado trucos debido al cansancio, pero algo dentro de mí sabía que no era así. Sabía que había algo más en esa casa, en ese hombre, que no podía explicar. Cuando llegué de nuevo a la pizzería, Sal me miró con curiosidad. «¿Todo bien, Josh?», preguntó al verme entrar. «Sí, todo bien», respondí, tratando de sonar normal. Le di el recibo, y él lo revisó antes de fruncir el ceño. «Oye, parece que hubo un problema con el pago. No ingresaron el dinero». Sentí un escalofrío. Le expliqué brevemente lo que había sucedido, omitiendo la parte en la que casi entro a la casa. Sal se quedó en silencio por un momento antes de sacudir la cabeza. «Qué raro», dijo, mirando el nombre en el sistema. «No hemos recibido pedidos de esa dirección en años. Creía que esa casa estaba vacía». Mi corazón se detuvo un segundo al escuchar esas palabras. «¿Cómo?», pregunté, sin poder disimular el nerviosismo en mi voz. «Sí», continuó Sal pensativo. «La última vez que alguien pidió algo desde esa dirección fue hace como 5 años. Creo que el tipo que vivía ahí fue arrestado o algo así. De hecho, es una casa bastante famosa en el vecindario. La gente dice que está embrujada». No supe qué responder. Mi mente estaba procesando lo que acababa de decirme. ¿La casa vacía? ¿Embrujada?
Entonces, ¿quién era el hombre al que le entregué la pizza esa noche? Sentí un escalofrío recorrerme desde la base de mi cuello hasta la punta de mis pies. ¿Embrujada? Nunca había creído en esas cosas. Me parecía ridículo que, en pleno siglo XXI, alguien pudiera hablar en serio de casas embrujadas. Pero lo que había vivido aquella noche no era normal. No había nada lógico en la sensación que tuve, en los ojos vacíos de ese hombre, en su comportamiento extraño. ¿Estás bien, Josh?, preguntó Sal, notando mi repentino silencio. Sí, estoy bien, mentí. Sabía que no estaba bien, pero no quería sonar como un lunático. Lo último que quería era que Sal pensara que estaba perdiendo la cabeza por una simple entrega. Terminé mi turno lo más rápido que pude, pero cuando salí de la pizzería esa noche, no pude evitar sentirme observado. A lo largo del trayecto a casa, revisaba los espejos retrovisores, esperando ver algo o a alguien siguiéndome. Mi respiración estaba acelerada, y cada cruce de calles mal iluminadas parecía alargarse más de lo normal. Una vez llegué a mi apartamento, cerré la puerta con doble llave y dejé las luces encendidas en el pasillo. Intenté dormir, pero no pude evitar soñar con la casa, con el hombre en la puerta, sus ojos hundidos, esa voz áspera que me pedía que entrara. La ciudad siempre tiene otra cara por la noche. De día, el caos y el bullicio te distraen, pero cuando cae la oscuridad, las calles parecen tener vida propia, y la soledad te envuelve. He sido repartidor durante un par de años, y si algo me ha enseñado este trabajo es que la noche trae consigo cosas que no ves a plena luz del día. En más de una ocasión, he sentido que algo extraño se oculta entre las sombras, acechando, esperando. No soy de los que creen en lo paranormal, pero después de algunas de mis experiencias nocturnas, me cuesta mantenerme completamente escéptico. Era otoño, una noche fría y sin luna. Las luces de las farolas titilaban en las calles vacías, creando sombras alargadas que bailaban a cada ráfaga de viento. Esa noche, tenía varios pedidos por entregar en las zonas más tranquilas de la ciudad. Zonas que, en la oscuridad, no parecían tan tranquilas como de costumbre. El primer pedido fue sencillo: una pizza para un apartamento en un vecindario antiguo, de esos donde los edificios tienen más de un siglo. Al llegar, el ambiente era inquietante. No había coches, no había ruido, solo el sonido de mis pasos en el asfalto mojado y el leve crujir de las ramas de los árboles. Toqué el timbre y esperé. Nadie respondió. Lo intenté de nuevo, pero todo lo que escuché fue el eco de mi propia respiración. Mi piel se erizó cuando me di cuenta de que, en la ventana del tercer piso, había una figura oscura observándome. Sentí sus ojos clavados en mí, aunque no podía ver su rostro con claridad. Después de unos segundos incómodos, el timbre sonó desde adentro. La puerta se abrió sola, sin que nadie apareciera para recibirme. En cualquier otra situación, habría dejado el pedido en la puerta y me habría ido, pero algo me empujó a entrar. El interior del edificio era tan antiguo como parecía desde fuera. El pasillo estaba mal iluminado, con el papel tapiz desgastado y un olor rancio en el aire. Subí las escaleras, escuchando mis propios pasos resonar en el vacío. Cada piso que pasaba parecía más oscuro que el anterior. Al llegar al tercer piso, donde había visto la figura, la puerta estaba entreabierta. No había luz dentro. Me acerqué con cautela, llamando suavemente, pero no hubo respuesta. «Hola, tengo tu pedido», dije con voz temblorosa. Un crujido respondió desde el interior del apartamento, como si algo se estuviera moviendo en la oscuridad. Sentí que el aire se volvía más denso, más pesado, y mis instintos me gritaban que saliera de allí. Dejé la pizza en el suelo frente a la puerta y comencé a retroceder, sin apartar la vista de esa entrada oscura. Justo antes de girar y bajar las escaleras, vi algo. Una mano pálida, demacrada,
Salió de la oscuridad, agarrando la caja de pizza y arrastrándola hacia adentro. Corrí escaleras abajo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Salí del edificio sin mirar atrás. Salté a mi bicicleta y pedaleé lo más rápido que pude, hasta que estuve a varias cuadras de distancia. Me repetí a mí mismo que solo era alguien raro, alguien que no quería interactuar, pero no pude quitarme de la cabeza la imagen de esa mano. No era una mano normal. Era como si no perteneciera a un ser humano. Aún tenía más pedidos que entregar, y la noche apenas comenzaba. Después de calmarme un poco, acepté otro pedido. Esta vez, era para una casa en una zona más apartada, cerca de los límites de la ciudad. El camino hasta allí era solitario, bordeado por árboles que bajo la luz de la luna que apenas brillaba entre las nubes, parecían enormes figuras espectrales. Al llegar a la casa, noté algo extraño de inmediato. No había ninguna luz encendida. De hecho, toda la calle parecía desierta, como si los vecinos hubieran abandonado sus hogares. Me acerqué a la puerta principal con cautela, y antes de tocar, la puerta se abrió lentamente, rechinando de una manera que hizo que mi piel se erizara nuevamente. «Hola, ¿alguien en casa?», pregunté, con la esperanza de que fuera un simple fallo en la cerradura. Un silencio sepulcral me respondió. Puse un pie dentro de la casa, solo para echar un vistazo rápido y ver si alguien se acercaba. El aire dentro estaba helado, mucho más frío que afuera. Había un olor extraño, algo como moho mezclado con algo metálico que no podía identificar. La casa estaba completamente vacía. No había muebles ni decoración, solo paredes desnudas y sucias. Justo cuando estaba a punto de salir corriendo, escuché un susurro. Era suave, como el viento atravesando una rendija, pero provenía desde lo más profundo de la casa. Giré la cabeza hacia el pasillo oscuro que se extendía más allá de la entrada. Ahí, en la penumbra, vi algo moverse. Era una figura, pero no parecía humana. Era alta, desgarbada, con extremidades demasiado largas y delgadas, y ojos que brillaban con un tenue destello rojizo. No me quedé para averiguar qué era. Salí disparado, dejando el pedido en el suelo, sin importarme si recibiría una mala calificación. Mientras pedaleaba lo más rápido que podía, escuchaba algo detrás de mí, algo que parecía seguirme. El crujido de las hojas bajo pies pesados resonaba en el aire, y aunque no me atreví a mirar atrás, sentí su presencia persiguiéndome, como si se estuviera alimentando de mi miedo. Llegué a la ciudad, al resplandor seguro de las farolas y los coches que pasaban. Poco a poco, el sonido de los pasos desapareció, pero el miedo seguía clavado en mi pecho. Intenté racionalizarlo. El cansancio, la soledad de la noche, tal vez mi mente estaba jugando conmigo, pero sabía que lo que había visto no era una ilusión. A pesar de las experiencias perturbadoras, seguí trabajando. No tenía otra opción. Necesitaba el dinero, y la noche pagaba mejor que el día. La ciudad cambia cuando el sol se oculta, y con ella, también cambia lo que te encuentras. A veces las personas más normales pueden mostrar su lado más oscuro cuando creen que nadie está mirando. Otras veces, sientes que no estás solo, aunque no puedas ver quién o qué te está observando desde las sombras. En una de mis últimas entregas esa noche, me dirigí a un edificio de apartamentos en una zona más céntrica. Al llegar, todo parecía normal, excepto por un pequeño detalle. La puerta del edificio estaba entreabierta, y al pasar por el vestíbulo, vi que las luces de los pasillos parpadeaban. No le di mucha importancia al principio, hasta que subí al ascensor, y este se detuvo entre el tercer y cuarto piso. El pánico me invadió. No había cobertura en el interior del ascensor, y aunque apreté los botones, el aparato no respondía. Entonces, las luces se apagaron por completo, sumiéndome en la oscuridad. Escuché un ruido detrás de mí, un susurro apenas audible, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No estaba solo.
Las puertas del ascensor se abrieron de golpe, revelando un pasillo oscuro. Salí rápidamente, sin mirar atrás. Cuando llegué a la puerta del cliente, dejé el pedido y me fui tan rápido como pude. Esa noche decidí que había tenido suficiente. No sé qué es lo que realmente ronda en las calles y edificios de la ciudad por la noche, pero algo me dice que no son solo los humanos los que están despiertos a esas horas. A las 6 de la mañana, las calles de Chicago comenzaban a despertar. Aunque el sol apenas se asomaba sobre los edificios, las luces de las cafeterías ya estaban encendidas, listas para recibir a los madrugadores. Para Eduardo, un repartidor de 27 años, era el inicio de otro día largo y agotador. Con su mochila de reparto a la espalda y su bicicleta a punto, ajustó los guantes y se preparó para enfrentar la jornada. Llevaba 3 años trabajando para una de las aplicaciones más populares de entrega de comida, y en ese tiempo había aprendido que, más allá de lo que se ve desde afuera, ser repartidor es una experiencia que pocos pueden entender. Eduardo había emigrado de México a Estados Unidos en busca de oportunidades. Aunque tenía un título en ingeniería, los trámites para validar su carrera eran largos y costosos. Mientras esperaba poder ejercer en su campo, decidió trabajar como repartidor, un trabajo que le permitía generar ingresos mientras se familiarizaba con la ciudad y practicaba su inglés. Al principio, parecía sencillo: descargar una aplicación, aceptar pedidos y entregar la comida. Pero con el tiempo, Eduardo comprendió que el trabajo traía consigo retos que no había anticipado. Las largas jornadas, el clima impredecible y las tensiones de lidiar con los clientes y los restaurantes eran solo el principio. También estaba la presión constante de las calificaciones, una métrica impersonal que determinaba si recibirías más pedidos o si, eventualmente, te quedarías sin trabajo. El primer pedido del día le llegó tan pronto como encendió la aplicación. Era un café y un bagel para un cliente en un elegante edificio de oficinas en el centro. Mientras pedaleaba, Eduardo pensaba en lo distinto que sería su vida si hubiera seguido la carrera que soñaba. A menudo se encontraba con ese pensamiento en las mañanas, cuando la ciudad estaba más tranquila y su mente aún no se había llenado del bullicio y el estrés del día. El restaurante estaba lleno de otros repartidores esperando sus pedidos. Algunos, como Eduardo, usaban bicicletas, mientras que otros preferían scooters o coches. Eduardo saludó a un par de conocidos, intercambiando pequeñas charlas sobre la jornada que apenas comenzaba. La camaradería entre repartidores era uno de los pocos aspectos positivos de su trabajo. A pesar de las diferencias de idioma, cultura y edad, compartían una comprensión tácita de lo que significaba pasar horas en la calle, luchando contra el tráfico y el clima, todo por un salario modesto. El pedido finalmente estuvo listo, y Eduardo se dirigió al edificio del cliente. Cuando llegó, se encontró con un obstáculo común. El cliente no había dejado instrucciones claras sobre cómo acceder. El edificio requería una tarjeta de acceso para ingresar al lobby, y Eduardo no tenía forma de contactar directamente con el cliente. Después de unos minutos de frustración, logró colarse cuando un empleado salió por la puerta. Subió al ascensor y entregó el pedido en la oficina correspondiente. Sin un gracias ni una sonrisa, el cliente tomó su comida y cerró la puerta. Estas pequeñas interacciones, o la falta de ellas, eran comunes en el día a día de Eduardo. A veces, se sentía invisible. Para muchos, era simplemente el repartidor, alguien a quien no valía la pena reconocer. En más de una ocasión, había sido tratado de manera despectiva, como si su trabajo fuera inferior. Sin embargo, Eduardo sabía que estaba haciendo lo que debía para salir adelante, y se aferraba a eso. El resto de la mañana transcurrió sin mayores incidentes, aunque el tráfico comenzaba a aumentar y el clima se tornaba cada vez más caluroso. Eduardo tenía su botella de agua, pero los largos tramos bajo el sol a menudo lo dejaban agotado. A mitad del día,
Aceptó un pedido para un complejo de apartamentos en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. Al llegar, se dio cuenta de que había cometido un error. En lugar de revisar el destino final antes de aceptar, había asumido que sería un cliente fácil, pero este pedido lo llevaría a uno de los pisos más altos del edificio, donde el acceso era estrictamente controlado. Llegó al lugar, sudoroso y cansado, solo para encontrar una fila de otros repartidores esperando a ser admitidos por el personal de seguridad. Tras varios minutos de espera, finalmente le permitieron subir, pero no sin antes enfrentarse a la mirada condescendiente de uno de los guardias. Al llegar a la puerta del cliente, Eduardo tocó el timbre y esperó. Nada. Tocó nuevamente. Pasaron otros 5 minutos antes de que un hombre saliera y, sin disculparse por la espera, tomara el pedido y cerrara la puerta sin decir una palabra. Esta era otra de las realidades de ser repartidor: la falta de consideración de algunos clientes. A menudo, los pedidos llegaban tarde no por culpa del repartidor, sino por las demoras en los restaurantes o en los sistemas de acceso de los edificios. Sin embargo, los repartidores eran los primeros en ser culpados y penalizados con malas calificaciones. Eduardo estaba agotado para el mediodía, pero las facturas no esperaban. Su teléfono vibró con otro pedido, esta vez para un cliente en una zona residencial más tranquila. Al llegar, Eduardo fue recibido por una mujer mayor que le sonrió y le agradeció por su rapidez. Estas pequeñas muestras de gratitud eran lo que a menudo lo mantenía motivado. Aunque no siempre era reconocido, sabía que su trabajo facilitaba la vida de muchas personas, especialmente aquellas que no podían salir a comprar su comida. El día continuó con una mezcla de pedidos rápidos y otros más complicados. A media tarde, el clima comenzó a cambiar. Nubes oscuras se formaron sobre la ciudad y una lluvia torrencial comenzó a caer sin previo aviso. Eduardo no estaba preparado para ello. Aunque llevaba una chaqueta impermeable, su bicicleta no estaba equipada para lidiar con calles mojadas y resbaladizas. Pedaleaba con dificultad mientras las gotas de lluvia golpeaban su rostro y su ropa se empapaba. A pesar de la tormenta, los pedidos seguían llegando. El sistema no se detenía por el mal tiempo, y Eduardo sabía que si rechazaba demasiados pedidos, su calificación sufriría las consecuencias. Uno de los pedidos lo llevó a un barrio peligroso. Aunque era algo que intentaba evitar, a veces no tenía elección. Al llegar vio a un grupo de jóvenes en la esquina. Eduardo había escuchado historias de otros repartidores sobre robos y asaltos, y un escalofrío recorrió su espalda. Se aseguró de que su teléfono estuviera bien guardado y trató de no hacer contacto visual mientras pedaleaba hacia la dirección indicada. Por suerte, logró entregar el pedido sin problemas, pero el miedo que sintió en ese momento se quedó con él durante el resto del día. Ser repartidor no solo era físicamente agotador, sino que también podía ser peligroso, especialmente en áreas con altos índices de criminalidad. A pesar de que las aplicaciones trataban de asegurar rutas seguras, no siempre era posible evitar los barrios conflictivos. La noche finalmente cayó sobre la ciudad. Eduardo estaba exhausto, pero el sonido constante de los pedidos que seguían llegando lo tentaba a seguir trabajando. Sabía que cuanto más trabajaba, más podía ganar, pero también sabía que su cuerpo tenía un límite. Decidió aceptar un último pedido antes de retirarse a casa. Mientras pedaleaba de regreso a su apartamento, sintió una mezcla de alivio y cansancio. Ser repartidor en Estados Unidos era una experiencia llena de altibajos. A veces, podía ser gratificante, especialmente cuando recibía propinas generosas o palabras amables de los clientes. Otras veces, se sentía desanimado por las largas horas, el clima adverso y las interacciones impersonales. Sin embargo, a pesar de todo, Eduardo seguía trabajando con la esperanza de un futuro mejor. Sabía que esto era solo una etapa, un peldaño en su camino hacia algo más grande. Mientras tanto, seguía pedaleando, entre calles y sombras, con la determinación de seguir adelante.